invitamos al doctor psicólogo Pedro Puentes para que nos regale su conferencia Salud Mental y Deporte de Alto Rendimiento. El doctor Puentes es psicólogo, especialista en psicología clínica, magíster en neuropsicología, doctor en psicología con orientación en neurociencias cognitivas, líder del grupo Neurociencias del Caribe, Universidad Zuny Bolívar I, Universidad del Atlántico, director de la maestría en neuropsicología de la Universidad Simón Bolívar y profesor de la Cátedra de Psicología del Deporte por más de 10 años en la Universidad del Atlántico. Doctor Pedro, buenas noches. Lo escuchamos. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación a ustedes nuevamente. Me siento muy complacido de estar con ustedes y vamos de una vez al grano, como dicen. Bueno, ya me están viendo la presentación. Sí, señor, puede continuar. Bueno, realmente mi charla va orientada hacia este tema, la humanización del deporte más allá de las marcas. Creo que es muy importante abordar este tema, el deporte como industria. Yo realmente me he dedicado a hacer una revisión desde hace algún tiempo sobre este tema de la humanización, porque cada vez me inquieta más, no les niego, toda la serie de eventos que están relacionados con la industria del deporte, sin negar la importancia del deporte como parte de la cultura, como parte del desarrollo histórico de cualquier pueblo, de cualquier comunidad. Pienso que hace rato perdió el sentido en la medida en que hemos ido introduciendo más el deporte a lo que es la industria. Precisamente Damián Osorio en esta revista hace algunos planteamientos que considero muy importante plantearles antes de entrar a donde quiero llegar. Él habla de algo muy importante, relaciona el proceso de globalización con la industria del deporte y el impacto que tiene en el medio ambiente y en todo el desarrollo humano, y cómo se van definiendo unas estructuras y cómo se van sectorizando ciertos círculos del poder alrededor del deporte, cómo se van diversificando las culturas y todo el impacto que eso va generando. Como industria, el deporte está asociado, como él lo plantea, a eventos de consumo, y una red global transmite y genera toda una interdependencia entre los ciudadanos de distintos países. Todas las semanas tenemos que ver un partido de Supercopa, todas las semanas tenemos que ver grandes competiciones. Es algo así como algo ya de la vida cotidiana. Y cada vez más se exige al deportista mucho mejor rendimiento. No quiero decir con esto que el deporte, ese es el fin del deporte. Y el deporte siempre implica un agonismo, el deseo de medirse y de competir. Sin embargo, hay cosas que tuvieron desde un comienzo un fin, pero ha ido cambiando en la medida en que esto se ha vuelto una industria cada vez más desmedida. Como hay instituciones internacionales y empresas multinacionales que van involucrando toda la estructura deportiva
tratando de imponer consumo. Se imponen modelos, estilos de vida y la imposición de modas deportivas. Eso pareciera que fuera el fin del deporte hoy en día. Hay una cosa muy importante, hay distintos autores que plantean diferentes puntos de vista. Ustedes perdonen la diapositiva tan cargada, pero es que es importante entender a dónde quiero llegar con esto. Se buscan marcas, diplomas, medallas, y ha sido testigo de una decadencia de culturas deportivas populares y folclóricas, tanto en Oriente como en Occidente. La repercusión del deporte moderno ha postergado los juegos locales. Las prácticas no han desaparecido aún, aunque están en vía de hacerlo. O sea, el deporte, en algunas sociedades, la tendencia general es considerarlas como elementos residuales de la cultura del cuerpo. Ya hoy no es una práctica popular y folclórica. Ya es cada vez más competitiva y cada vez centrada en el logro de resultados y de marcas. Eso lo piensa Rayson desde el 97. Dado que el deporte moderno es inventado por y para hombres, no debería asombrarnos que el deporte global refleje una confrontación sexista. Miren lo que plantea el señor Habermas. Una filosofía de confrontación sexista. Además, los círculos del poder, la FIFA, la UEFA, la COI, se mantienen aún masculinizados. Es así como vemos que el mundo del deporte global es, por tanto, masculinizado y la autoridad y poder están aún en manos de hombres. Para eso, simplemente miremos la diferencia entre el fútbol y de masculino y femenino, y todas las vicisitudes por las que tiene que pasar el deporte femenino en muchos aspectos, en el caso del fútbol, para poder ser reconocido. Manguirre, el impacto del deporte global no solo ha afectado las formas de vida del hombre, sino también del lugar donde habita. O sea que tiene un impacto en el medio ambiente, ¿ya? El uso de materiales naturales, sintéticos, tanto en el atleta como en el espectador, hacen que eso tenga un impacto. Y fíjense que ahí históricamente surge la necesidad de declarar los Juegos Olímpicos de Sydney como ecológicos. Y parece que es la importancia del impacto que pueda tener en el ambiente este tipo de práctica. En esto nos tenemos que centrar en la opinión de los autores. Esta parte es muy importante. El impacto de la difusión global del deporte refleja el balance de poder actual entre las naciones, sino que la élite de poder del deporte ha mantenido su reinado y ha conseguido incorporar a representantes de otros grandes negocios. Eso nos muestra cómo cada vez más la industria del deporte va teniendo un impacto multinacional, tanto en la comunicación, el marketing y representantes de todas las corporaciones transnacionales. De ahí quiero que se vayan fijando ustedes cómo y por qué hay tanta trampa y por qué hay tantas cosas como las que acabamos de ver en Colombia hace poco con un equipo, no voy a decir nombres porque no me interesa desprestigiar a nadie, que de una forma que hasta el presidente tuvo que intervenir a decir que eso era una vergüenza nacional. Han aumentado las desigualdades dentro de Occidente entre sociedades occidentales y noroccidentales. El impacto de la desigualdad en ese sentido a nivel cultural es tremendo también.
Miren esta otra parte que me parece importantísimo mencionar de otros autores. Se ha puesto en función la medicalización, la cientificación y la racionalización de la expresividad humana. Cada vez más vemos al atleta como una máquina. Eso nos obliga a pensar en una ética del deporte. Esto puede estar llevándonos al atleta hasta la modificación genética y la coexistencia con el hombre robot. O sea, yo no quiero ir en contra de, por ejemplo, todo el apoyo de la tecnología, por ejemplo, en los deportes paralímpicos. Es innegable que en la medida en que eso pueda servir, y no estoy en contra tampoco del deporte de alto rendimiento, ni tampoco inclusive quiero plantear que no se puede hacer una industria, pero una industria más humana. Ese es el planteamiento de esta noche. Y el cuestionamiento es al deporte de alta competición en la actualidad. No puede ser que solo el éxito deportivo sea lo único importante como deporte para que una nación se muestre como poderosa. No puede ser que el deporte siga siendo usado, o quizás el punto es que nos debemos cuestionar cómo se usa el deporte hoy a nivel cultural y si la razón por la cual se creó el deporte desde un principio hoy ha ido en detrimento. Miren esta parte clave y a eso me quiero referir. Lo voy a leer textualmente. Según el ideal tradicional de los Juegos Olímpicos y de otras competiciones internacionales, los grandes acontecimientos deportivos servirían de instituciones favorecedoras de la amistad internacional y del mutuo entendimiento entre naciones, razas, religiones y diferentes sistemas sociales y económicos en general. ¿Eso es cierto hoy en día? Es mi pregunta. Esto es un ejemplo de que puede que históricamente se haya ido cayendo en otras cosas. Vámonos a la Alemania de Hitler, la Italia de Mussolini, el Japón de los años 30, y cómo las superpotencias hoy no son los mejores ejemplos de hermandad y de colaboración. Y vale la pena hacerse la pregunta si los juegos hoy en día siguen teniendo ese interés que tenían cuando se crearon los Juegos Olímpicos en Grecia, que aunque era para demostrar poder, pero era crecimiento corporal y era mucho más un deseo de competición que no abarcaba algo distinto a lo que es hoy en día. ¿A qué me refiero? A estos dos tipos de cosas. El deporte de competición, en el que indudablemente que el componente agonístico practicado de manera sistemática y organizada a través de federaciones, de organizaciones, buscan resultados, y a la hora de la verdad el deporte de alto rendimiento, usted lo sabe, busca resultados de una competición, y lo que busca todo el mundo es ganar, ¿ya? Este es el segundo aspecto del deporte de competición, espectáculo. Se une además del agonismo varios factores económicos, políticos, sociales, que hacen que la atención cambie hacia los aspectos competitivos en cuanto a su trascendencia social, y se centran en crear estereotipos, plantean valores que son discutidos, y hay que necesariamente analizar sus ventajas e inconvenientes.
Yo voy a tomar el fútbol americano como ejemplo de lo que quiero decir y sustentar, porque yo creo que no tiene discusión que este es el deporte que más ingresos genera, inclusive que un mundial de fútbol. Super Bowl es un espectáculo que mueve cantidad de dinero. Y desde hace rato vengo viendo, me inquieta mucho realmente mi especialidad no es la psicología del deporte. Yo soy neurocientífico y estoy trabajando el área clínica desde hace rato, pero como clínico que soy, este tema me ha interesado muchísimo, porque alguna vez leí que una de las causas más comunes de demencia tipo Alzheimer era la práctica del deporte de fútbol americano. Yo realmente me puse escéptico al mirar esto, pero aquí hay datos que demuestran que eso es cierto. Hay diferentes estudios, por ejemplo encontraron en 14,000 jugadores los impactos en la cabeza insuficientes para causar conmociones cerebrales pueden acumularse a lo largo de los años, lo que lleva a un trauma craneoencefálico y muerte prematura. Un jugador de la NFL que juega 24 juegos aumenta la probabilidad de muerte prematura en un 16%. Hay otro estudio del 2019 sobre cerebros de 223 jugadores de fútbol con trauma craneoencefálico y 43 sin trauma craneoencefálico. Encontró que por cada 2,6 años adicionales de juego, el riesgo del desarrollo se duplicó. Otro estudio, la mortalidad neurogenerativa era 3 veces mayor que la de la población general de Estados Unidos y 4 veces mayor en 2 subcategorías, enfermedad de Alzheimer y enfermedad de Low Grade, esclerosis lateral amiotrófica o ELA. El problema de la conmoción cerebral, ¿ya? También es algo que es muy común en los deportes de choque, ¿ya? Estos demostraron que los jugadores de la NFL que sufrieron conmociones cerebrales tenían más probabilidades de ser diagnosticados con depresión y síndromes relacionados con la demencia y enfermedad de Lou Gehrig, la disfunción eréctil. En las universidades, o sea, no la práctica ya, sino en universidades, podemos decirlo así, en psicología, en deporte de formación, por formación. Miren cómo el promedio de impactos de la cabeza son de 240 impactos por temporada. Muchos de estos son de alto impacto y se comparan en los juegos de escuela secundaria y la universidad. Los niños entre 9 y 14 años constituyen la corte de jugadores de fútbol más grande de los Estados Unidos. Pueden sufrir conmociones cerebrales por colisiones y eso realmente, mirarlo en términos del neurodesarrollo, genera hoy muchas inquietudes. Esto no se acepta totalmente, pero como neurocientífico que soy, considero que esto tiene que dársele más importancia de la que se le está dando. Y ahorita van a ver por qué digo eso. Miren eso. Hay más probabilidades
de consecuencias patológicas cuando el cerebro se está desarrollando rápidamente, por debajo de los 12 años. Este último me parece clave, el de Wisconsin. No encontró una asociación nociva significativa. A pesar de eso, que o sea que los resultados no todos son, este fue uno que me encontré que dice que no, pero también hay que mostrarlo. ¿Cuáles son las preguntas que yo le hago a todas las personas que tienen hoy en día la responsabilidad de mirar cómo se humaniza el deporte y sobre todo el deporte de alto rendimiento? ¿Cuál debía ser el enfoque para determinar la ética de prohibir o al menos reformar seriamente el fútbol? Eso solamente con relación al fútbol americano. No estoy hablando de las artes marciales esas que se meten en una jaula, que hoy se permite codazo, que hoy la pat. Imagine, yo me pregunto como neurocientífico, ¿cuál es el impacto de una patada en la cara? Que en el momento en que te la das, te desplomas y caes. O sea, eso realmente no se diferencia en nada al circo romano, ¿ya? Si aplica el análisis moral sistemático a la pregunta de si es moral o no continuar apoyando el fútbol. Yo no quiero que el fútbol se acabe, es espectacular, pero hay que regularlo, pero hay que mirar y hay que ponerle atención a lo que se está diciendo sobre el impacto del fútbol en el desarrollo humano y en un juego que mueve tanto dinero. Este doctor descubrió una enfermedad neurodegenerativa progresiva que se llama encefalopatía traumática crónica y la encontró asociada a la práctica de este deporte. Fue tanto el disgusto que generó en la FNR que se condujo a tratar de desacreditarlo. Y eso pasa muy común y es muy común cuando se denuncian cosas como estas. Lo mismo le pasó a un psicólogo que se llama Albert Bandura. Murió este año. Es el padre de la psicología cognitiva social. Y él planteó sus primeros estudios, fueron sobre el impacto nocivo que tenía la televisión en el comportamiento agresivo. Él tiene un experimento muy famoso, se llama el experimento del muñeco Bob, pero realmente yo me puse a leer y es un estudio, o sea, él publicó muchos artículos científicos que demostraban una cosa, y es que cuando los modelos agresivos se muestran en televisión, se muestran sin recibir consecuencias nocivas. Por ejemplo, no es sino que ustedes vean, la están dando otra vez, la serie del Capo. Ustedes ven a los niños diciendo, ya hoy no, ya los pelados no, en esa época, pues cuando eso estaba de moda, ahora ya no porque se está repitiendo, pero cuando eso estaba de moda aquí en el consultorio vi un peladito que cuando uno decía, yo quiero ser Batman, yo quiero ser Superman o el llanero solitario, este decía, yo quiero ser el Capo, ¿ya? Y es lo que mostró Bandura que pasaba, como se mostraba el comportamiento agresivo en televisión. Eso no se pone en duda. Pues a este tipo lo desprestigiaron porque realmente la televisión es una industria también y no puede permitirse este tipo de cosas. Eso ha hecho que estos estudios no tengan el impacto que deben tener. Sin embargo, cada vez vamos a ver más personas lesionadas. Es muy importante no perder. Ahora, antes de entrar a este punto, he visto estudios sobre el impacto en el fútbol de nosotros, en el soccer, del cabezazo. Y cuando yo veo uno que otro jugador que por alguna razón
se protege la cara o se pone un casco, pienso que el fútbol pudiera jugarse con cascos. Ya hay estudios. Es que el cerebro es una estructura que está flotando en una bóveda. Y eso cuando se abre nunca vuelve a ser igual. Cuando se inflama tampoco. O cuando se produce una ruptura de cualquier vasito capilar que usted tenga, se producen alteraciones que son irreversibles. Cuando usted cabecea un balón, el cerebro sufre enseguida un fuerte desequilibrio porque todo la vibración del líquido cefalorraquídeo la capta el cerebro. Y eso no importa a la luz de un cabezazo o dos cabezazos, pero el riesgo que se corre de sufrir un golpe no está demostrado, aunque cada vez más los estudios recomendarían que se jugara con ese tipo de protección. Entonces es muy importante que nosotros nos planteemos si realmente podemos frenar en este momento o delimitar mucho más la práctica del deporte de alto rendimiento y de competición espectáculo. No me refiero al deporte porque no pongo en duda que el deporte, así sea el deporte de alto rendimiento, bien orientado y bien manejado, es el mayor fenómeno social y cultural en la historia de la humanidad, el deporte y las artes. Pero el deporte realmente fue tomado por la fuerza que tiene en las personas y el cuestionamiento es si está teniendo el impacto social para el que fue creado. Esta consulta la hice de un canal de la Universidad de Pamplona virtual y me pareció muy interesante esta compilación que hace Ulpiano Niño Rodríguez del Centro de Educación Virtual y a Distancia de la Universidad de Pamplona. Miren lo que él plantea, el deporte como un servicio social, satisface necesidades de movimiento, lúdica, tiempo libre, formación, participación, adaptación al medio, y debe estar orientada a acciones preventivas en salud, educativas y de participación social. Eso tiene una cantidad de nombres. Yo les estoy hablando a ustedes de una cosa que ustedes saben más que yo, que es lo que es la cultura física, la recreación y el deporte. He revisado, parece que en Colombia el término cultura física no es lo que más ha interesado. Y se ha ido más por el lado de la recreación y el deporte. Y por eso es que está más por el lado de la salud, de la prevención de la salud, que la educación. Pero realmente sea como sea, a mí me parece que esta es una visión que hay que retomar, que no se debe perder y que debe ser más importante, honestamente, que el deporte como industria. Miren, y perdonen lo dejé textual. Está abierto a todos, independiente del sexo, edad y preparación. ¿A qué me refiero? Voy a echar un poquito para atrás. A lo que se llama el deporte para todos. La regla se adapta a los participantes. Permite la práctica variada de deportes, no la especialización. Es más importante jugar juntos que contra los demás. Por lo tanto, el resultado es un medio y no el objetivo. El deporte para todos propicia la participación con pocas habilidades técnicas y hace que el deportista sienta que ha contribuido a sus capacidades con el éxito o con la derrota. Ustedes dirán, esa vaina, ¿quién le va a interesar ver eso en televisión? ¿A quién le va a interesar en vez de ver un partido de Messi o un partido de Cristiano Ronaldo, va a estar viendo gente que practica el deporte por
por superarse a sí mismo, por salud, por todo. No, a lo que me refiero es a esto. Son dos espacios diferentes. Pero lo que me parece a mí es que sí el deporte se sigue hablando de deporte élite. O sea, es para pocas personas. Messi son muy pocos los que llegan a ser Messi. Y usted ve cómo cada vez más en los colegios, cada vez más los padres se interesan, no porque sus hijos hagan deporte desde temprano, sino muchos sueñan con que sus hijos sean como Messi, con que sus hijos sean como deportistas de alto rendimiento. Y, por ejemplo, tengo que decirlo, me impacta mucho la historia de Nadia Comaneci, que fue para mí un monstruo de la gimnasia, pero que ella misma decía desde muy temprana edad, yo tenía que quedarme practicando 8 o 10 horas. Mis hermanos iban a hacer cosas de niños y yo no podía, porque yo estuve programada desde temprano para eso. Indudablemente que ella alcanzó lo que no alcanzaron los demás, pero ¿cuál fue el costo? El deporte de alto rendimiento y el deporte por espectáculo tenemos que reconocer que no es para todos, pero el deporte para todos sí es para todos. Y mi propuesta de humanización es a que las naciones, es a que los países debían invertirle mucho más a eso que al deporte como industria. Y eso no está pasando, ¿ya? Entonces, quiero hacer énfasis en que la humanización del deporte no solo debe ir orientada hacia tratar de hacer que los deportistas por sí mismos tengan un trato más humano, el desentrenamiento, todo el impacto que tiene haber practicado el deporte desde muy temprana edad. Hay que concientizarnos que las ciencias no solamente pueden ir a potencializar que el tipo mientras está compitiendo dé lo mejor que pueda, haga las marcas que pueda, porque para eso tenemos todos esos falsos campeones que nos muestra nuestra historia, tanto en ciclismo como en atletismo, toda la serie de cosas que nosotros vemos. Pongo el ejemplo del VAR, para que nos demos cuenta si realmente ha sido o no una tecnología que se está utilizando y se está aplicando bien, cuando en otros deportes como el tenis, que puede ser individual, ha tenido un resultado exitoso. Nosotros todavía, yo realmente pienso que falta mucho para poder hacer que en el fútbol la trampa y las cosas mal hechas no se pueden contrarrestar con tecnología, pero eso es debido a que es necesario resultados. Entonces, lo que nosotros proponemos desde una psicología, desde una neurociencia, para que la cultura del deporte tenga su impacto real, es proponer más el deporte para todos. Eso es una decisión política. ¿Qué se busca? La satisfacción. Es masivo. No existe una selección de los mejores. Los reglamentos son flexibles. Y el objetivo es el deseo de practicar. Más importante es conformar grupos que quieran divertirse, que quieran crecer, que quieran mejorar a través del deporte. A poner a los niños a soñar con ser campeones mundiales, a poner a los niños a ser el mejor y a poner a los pelados a creer que la única forma como vale la pena practicar deporte es si yo voy a hacer dinero y voy a hacerme millonario con eso. Miren lo importante, no excluye la búsqueda de marcas. Su propósito es dar un sentido de vida. Yo en eso creo que, repito, nadie me va a creer que con eso se va a vender un rating en televisión chévere para mostrar cómo la gente hace eso. Ese no es el fin.
Esa industria va a existir y tendrá que existir, pero hay que delimitarla, hay que regularla. Eso no sé si nos toca a los que estudiamos psicología del deporte o a ustedes que tienen realmente un sentido muy altruista, pero sí les toca a los deportistas. Por ejemplo, un tema que es muy preocupante también para la neurociencia es la muerte súbita de los deportistas. Miren, la muerte súbita es algo que no se sabe por qué se produce. Empezó estudiándose porque apareció inicialmente en los bebés. Un niñito antes de cumplir el año, de un momento a otro, quedaba muerto. No se sabe por qué. Y eso empezó a mostrarse en los futbolistas, sobre todo, y en muchos deportistas. Nosotros vimos en ese partido contra Camerún-Colombia, no recuerdo hace cuánto, ahí muestran cómo caen y todo. Pero si ustedes revisan, por ejemplo, quiero ser cuestionador en eso, ¿cuál es el interés de hacer 2 mundiales cada 2 años? ¿Cuál es el sentido de eso? Nosotros sabemos el esfuerzo que hacen las naciones, que hacen los países, que hacen los deportistas para ir a un mundial. Después de haber jugado una Copa Europea, ir a un mundial. Cada vez más son los espacios que se generan para ese, y es una confrontación que tarde o temprano tiene que tener impacto en los deportistas de alto rendimiento. Entonces, esta propuesta realmente no es mía, yo realmente no he hecho investigación en esto, pero sí he hecho revisiones y creo que mi llamado es a hacer una reflexión al respecto. Los resultados del deporte para todos: creatividad, espontaneidad, interacción, solidaridad. ¿Ya? Y en ese sentido es un factor de humanización que sí genera un verdadero desarrollo sociocultural para la salud, para el equilibrio. Yo creo que hay muchas entidades que trabajan con el deporte para la prevención de la adicción a las drogas. Fútbol con Corazón creo que es uno de esos grupos. Y creo que es muy importante entender que no solamente es para prevenir, es para desarrollar la cultura, es para desarrollar una visión del cuerpo para el cuerpo, no para la marca ni para ganar dinero. Sirve de complemento formativo, favorece el descanso, coayuda al buen esparcimiento. Esa parte hoy es muy importante. Y con eso quiero hablar de la práctica del deporte como actividad física, porque hay ahora un movimiento muy fuerte para considerar los juegos. Doctor Puentes, por favor, sí, vamos resumiendo para cerrar. Ok, ¿cuánto tiempo tengo? 5 minutos. Listo, no, ya termino. Esta es una parte muy importante. Ahora existen los deportes virtuales. Y usted ve cómo ya hay todas unas organizaciones que a mí me preguntaron hace días que si yo estaba de acuerdo con considerar los juegos virtuales como para formar un equipo universitario. Y todavía está la discusión si se puede considerar deporte. Yo hasta ahora no creo que ningún deporte que se practique por recreación, que tenga ejercicio físico, genere adicción. Por eso hay que revisar ese concepto. Bueno, nuestra propuesta, los que creemos en el deporte como una actividad de desarrollo cultural, es hacerlo más humano. Una educación física más apegada a la cultura y a las tradiciones. Este movimiento representa una nueva ética que celebra la diversidad y la singularidad de los pueblos. La tarea no parece fácil, pero el esfuerzo merece la pena. Damián Osorio Lozano. Muchísimas gracias.
Listo. A usted muchísimas gracias, doctor Pedro. Nos ha puesto a hacer una reflexión muy de fondo, muy importante, porque realmente la promoción que se hace del deporte por parte de los estados, pues debería ser para contribuir al bienestar de las personas, al desarrollo, a la educación, a la socialización, a estrechar lazos de colaboración y todas estas otras cosas que el deporte puede favorecer. Lamentablemente muchas prácticas van precisamente en la dirección opuesta, como usted nos lo ha explicado ampliamente. Yo he estado pensando también en el tema de los juegos virtuales y me parece que no deberían ser incluidos por lo menos en programas de deportes olímpicos porque el deporte debe ser fomentado básicamente para disminuir el sedentarismo de la población, para que la gente se mueva, para que la gente se desarrolle físicamente, orgánicamente. Y lo que estamos haciendo con estos juegos es que los muchachos estén más tiempo sentados, manejando un dron, manejando unos dispositivos electrónicos con unos mandos, con unos controles, y eso lo que está haciendo es aumentar el sedentarismo. Entonces, desde ese punto de vista me parece que es un contrasentido. Y lo último, pues, digamos, volviendo a un gran filósofo español que fue José María Cajigal, él hablaba de dos clases de deporte, ¿no? El deporte formativo o deporte praxis o deporte para todos, en el cual el deporte es un medio para el desarrollo del hombre. Y por el otro lado, el deporte espectáculo, el deporte de alto rendimiento, de alto logro, el deporte olímpico, en el cual es el hombre, o sea, el deportista, el cual está al servicio del deporte. Y no nos interesa mucho su salud ni su bienestar, sino que brinde un espectáculo por el cual se lo remunera, entre otras cosas, muy generosamente. Entonces, pues completamente de acuerdo, tenemos que humanizar el deporte, tenemos que rescatar ese deporte para todos, sobre todo con nuestros jóvenes, ¿no? Aquí uno de los comentarios que hay en el chat es que uno de los problemas que tenemos es que no tenemos profesor de educación física en la escuela básica primaria, en las instituciones oficiales o estatales, que es donde está la gran mayoría de los niños colombianos. Esa es una deuda histórica que tenemos que combatir entre todos para lograr eliminar esa gran injusticia. Doctor Pedro, es una reflexión supremamente importante. Le agradezco muchísimo en nombre de todos los entrenadores de atletismo y de todas las personas que nos han escuchado esta noche. Una inscripción de 1.072 personas. No todos estuvieron presentes, por supuesto, pero sí tuvimos presencia de personas desde Cuba, Ecuador, Perú, Venezuela, Chile, Argentina, Panamá, Estados Unidos, Bolivia, México, Paraguay y Brasil. Un éxito el evento y entonces sin más yo creo que cerramos por hoy y nos vemos mañana nuevamente a las 7 de la noche, recordándoles que para la certificación es necesario estar inscrito y llenar los 4 registros de asistencia. Yo creo que no es más por hoy. Muchísimas gracias, doctor. Esperamos molestarlo en una ocasión. Muchísimas gracias a ustedes por la atención y la invitación. Bueno, doctor, muchas gracias. Bueno, que estén muy bien.